a todos. Vamos a iniciar con esta frase. Las grandes metas comienzan con pequeños pasos diarios y hoy es el momento de retomarlos con decisión. Bienvenidos de regreso. Sabemos que disfrutaron su descanso y ahora regresamos con energía para continuar preparándonos con firmeza para esta prueba Saber 2025. Cada encuentro es una oportunidad de acercarnos a nuestras metas y demostrar todo lo que somos capaces de lograr. Con compromiso, disciplina y actitud, este será un camino que nos llevará al éxito. Les comparto aquí las redes sociales para que sigan interactuando con ellas. Ya ustedes las conocen. Bueno, bueno chicos, para retomar, vamos a trabajar hoy en ciencias naturales. Para el próximo lunes les voy a orientar algo de matemáticas y vamos a tener la oportunidad de durante las próximas semanas trabajar algo de matemáticas. En la, en la vez anterior, en el encuentro anterior, le había hablado de los niveles de desempeño. Entonces, recordarle que estos niveles de desempeño están diseñados para colocar de forma intencional las preguntas que les van a salir en las pruebas, en las diferentes áreas. Pero como estamos hablando de ciencia natural, entonces podemos establecer que en el nivel 2 hay unas preguntas, ya yo les dije, que están estratégicamente colocadas para que ustedes, eh, al momento de resolver estas preguntas, den una valoración de cuál es su nivel de habilidad. Entonces, este nivel de habilidad le permitirá que ustedes contesten preguntas del nivel 3 y del nivel 4. Si las llegan a contestar al azar, se las van a valer. Si ustedes estas preguntas que están estratégicamente en el nivel 2 no las contestan correctamente, así ustedes contesten todas las preguntas del nivel 3 y nivel 4, no van a poder, no se las van a valer, los van a registrar como fraude, como si hubieran hecho trampa. Entonces, recordarles que en la vez anterior trabajamos el nivel 2, que tiene que ver más que todo con la interpretación de gráficas. Hicimos prácticamente todas las preguntas que trabajamos en los encuentros anteriores han sido del nivel 2. Hoy vamos a abordar el nivel 3, el cual les va a dar un puntaje entre 56 a 70 puntos. Nivel 3, también denominado nivel satisfactorio. Entonces recordemos los nombres de los niveles. Nivel 2, nivel mínimo. Nivel 3, nivel satisfactorio. Nivel 4, nivel avanzado. Si ustedes no contestan un número de preguntas que hay en el nivel 2, van a caer al nivel 1. Este nivel 1 es ocupado por la mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas del departamento del Tolima. Por tal razón es que estamos eh, fortaleciendo en este proceso eh, estas pruebas para que ustedes conozcan cómo es que digamos, evolucionan este tipo de preguntas y las puedan abordar. Entonces, hoy tenemos el nivel 3, denominado nivel satisfactorio. Este nivel satisfactorio, además de todo lo que dice el nivel 2, eh, tiene unos desempeños, uno, 2, 3, 4, 5, 6 desempeños. Estos desempeños, si ustedes quedan en este nivel, les van a aparecer acá. En su hoja de resultados va a aparecer que usted establece relaciones de causa-efecto usando conceptos, leyes, teorías científicas. Si usted puede hacer esto, si está en el nivel 3, le van a aparecer las que ustedes alcancen acá. Si interpreta gráficas, tablas y modelos, o sea, lo que vimos en los encuentros anteriores, pero ya para hacer predicciones, para poder
mirar qué es lo que viene a futuro, porque una predicción es anticiparnos. Establece relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas con diseños experimentales y sus resultados. Esta es un poco más compleja, sin embargo hoy la vamos a trabajar, al igual que todas. Diferencia entre evidencias y conclusiones. Esto tiene que quedar muy claro el día de hoy. Plantea hipótesis basadas en evidencias y relaciona variables para explicar algunos fenómenos naturales. Entonces, una vez ustedes tengan algún conocimiento de cómo se pueden abordar preguntas de este tipo, de este nivel, ustedes van a permanecer en este nivel. Digamos que de estas 6, a usted le van a aparecer un número de preguntas eh, con cada desempeño. No importa que sea de química, de física, de ciencia, tecnología y sociedad o de mm, biología. Entonces, es muy importante eh, aprender o tener conocimiento sobre conceptos que se relacionan acá en este nivel y eso los vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes. Hoy no hay una temática específica. En el próximo encuentro ya vamos a tener una temática específica con preguntas que se ubican en este nivel. Bueno, vamos a tomar el primero. Establece relaciones de causa-efecto usando conceptos, leyes y teorías científicas. Establece relaciones de causa-efecto usando conceptos, leyes y teorías científicas. Acá les voy a poner en contexto un ejercicio. En un laboratorio, un estudiante calienta un recipiente cerrado con agua y observa que al aumentar la temperatura, la presión dentro del recipiente también aumenta. Entonces, a medida que le vamos aumentando la temperatura, la presión aumenta. Para comprender este fenómeno, decide analizar lo que ocurre utilizando la ley de Boyle y la ley de Charles. Entonces, aunque en los cuadernillos de las pruebas, a usted nunca le van a pedir de memoria nada de esto, pero hay que tener una comprensión de en qué consisten esas leyes. Por eso acá le habla usando conceptos, leyes y teorías científicas. Entonces, si tomamos la ley de Boyle, podemos apreciar acá que aquí hay un gas y aquí hay un émbolo, como una jeringa, donde le pueden aplicar o le pueden quitar la presión. Pues está medida aquí con un medidor, un barómetro. Si pueden apreciar acá que si le aplicamos presión, el volumen disminuye. El volumen disminuye totalmente. Si quitamos esa presión, el volumen aumenta. Entonces, esto es, si hablamos de Boyle, es una ley inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si una aumenta, esta en el caso presión, la otra disminuye en el caso volumen. Entonces, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Eso es lo que se llama inversamente proporcional y eso es lo que hay que entender de las leyes en el caso de los gases. Si me paso a la ley de Charles, puedo observar que aquí hay una velita que indica que hay temperatura, calor. Entonces, si vemos que acá no hay temperatura, entonces el volumen es más poco, más mínimo. Pero al aplicar temperatura, el volumen aumenta. Entonces, esta ley es directamente proporcional, porque a medida que aumento la temperatura, aumenta también su volumen. Entonces, esa parte hay que tenerla muy bien clara con respecto a las leyes. Sobre todo en la ley de los gases hay que saber si es directa o inversa. Entonces, recordemos, inversamente proporcional es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Una variable aumenta, en este caso presión, disminuye volumen.
Y en la otra, Charles, es directamente proporcional. Directa porque en este caso la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Yo los invito a que hagan una captura de pantalla si tienen su celular o si tienen, están en un computador, tomen una foto de esto. Es un compendio de las teorías y de las leyes que más salen en las pruebas saber. Entonces, vamos a analizar una por una. En las leyes de Newton, aunque son tres, sin embargo no podemos descartar, no la tengo acá la tercera porque casi no sale, pero si las pueden resumir en algún momento, miren en qué consiste la tercera ley de Newton. Pero vamos a hablar de la primera. Ley de la inercia, la primera ley de Newton. En este caso es de física, el área de física. Un bus frena bruscamente y los pasajeros se mueven hacia adelante. Todo lo hemos vivido. Vamos en una moto, frenamos, nos vamos hacia adelante. Vamos en un bus, frenamos, nos vamos hacia adelante. Es la ley de la inercia. Hay que comprender eso y sobre eso montan preguntas que si no tenemos nosotros esa capacidad de comprender por qué se, se va hacia adelante, eh, no vamos a poder contestar esa pregunta. Entonces a ustedes les queda como tarea empezar a mirar cada una de estas leyes y comprender su acción. La segunda ley de Newton es una fórmula matemática que calcular la fuerza que ejerce en este caso es un ejemplo, calcular la fuerza, la ley se llama la ley de la acción y la reacción. Calcular la fuerza que ejerce un jugador al patear un balón de fútbol. Hay una acción, hay una reacción. Entonces, estas dos leyes de Newton salen mucho en las pruebas a ver desde diferentes puntos, se ven en física. Entonces, muchachos, llegar a comprenderlas, que ustedes puedan hacer ejercicios con ellas. Vamos con la ley de la conservación de la energía, también en física, explicar por qué la energía potencial de un objeto se transforma en cinética al caer. Entonces, aquí lo que nos muestra es la transformación de la energía. Si hay una roca en una montaña, tiene energía potencial, pero en el momento en que ella caiga, se convierte en energía cinética. Entonces, si tenemos una flecha a punto de ser disparada, está energía potencial. En el momento en que se dispara, energía cinética. El agua de una represa está en estado quieto. Al pasar, al caer con fuerza sobre las turbinas, en estado de reposo, energía potencial. Al entrar en movimiento con las turbinas, energía cinética. La ley de Ohm, de física de los circuitos eléctricos. Analizar un circuito para calcular la corriente conociendo conceptos como voltaje y resistencia, que ahora los vamos a ver en un ejercicio. La ley de Boyle, que ya la vimos, ¿cierto? Acá el ejemplo es explicar por qué al comprimir un gas en una jeringa disminuye su volumen. Ley de la conservación de la masa, la ley de la materia. Calcular la masa de producto en una reacción sabiendo la masa de los reactivos. Aquí es importante conocer que la materia no se destruye, sino que se transforma. Cuando veamos los ejercicios de química en el próximo encuentro de ciencias naturales, vamos a encontrar esta ley de la conservación de la materia o de la masa. Y así sucesivamente, teoría de la evolución, explicar cómo los organismos se adaptan a su ambiente a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal teoría de la evolución, cierto? Hay que buscar, hay que diferenciar entre Lamarck y entre Darwin. Las leyes de Mendel ya las vimos anteriormente. La teoría celular, que todos los organismos están formados por células, y la teoría fotosintética. Entonces,
tomen una fotico de esto y miren en la internet o utilicen ChatGPT o utilicen cualquier inteligencia artificial para que los ayude a relacionar esto con preguntas de prueba saber. Vamos a entrar en contexto con las primeras preguntas. Un estudiante quiere medir, recuerden que estamos hablando del primero, mire, estamos hablando del primer, establece relaciones de causa-efecto usando conceptos, leyes, teorías científicas. Aquí vamos a trabajar la ley de Ohm, porque es de los circuitos eléctricos. Un estudiante quiere medir la corriente que pasa por un bombillo en un circuito y para ello usa un amperímetro que tiene una resistencia interna muy pequeña. El, el circuito y la conexión del amperímetro se muestran en la figura. Bueno, el estudiante sabe que la corriente, mire, acá esta parte es muy importante. El estudiante sabe que la corriente fluye por el camino donde hay menos resistencia. ¿A dónde hay menos resistencia? En el amperímetro. Él observa que al conectar el amperímetro al circuito, el bombillo ya no enciende. Entonces, apenas conectamos, el bombillo se apaga. De acuerdo con lo anterior, ¿por qué no enciende el bombillo? Todavía no vamos a mirar las respuestas. Hay que llegar a unos conceptos previos antes de conocer esta pregunta. Entonces, los conceptos previos, ahora me devuelvo y ustedes van a mirar. Los conceptos previos es entender muy bien cuáles son los tipos de circuitos. Tenemos dos tipos de circuitos. En serie, donde del polo positivo sale un cable, llega, pero él continúa hacia la otra resistencia, en este caso pequeños bombillos. Y por el otro extremo, en el polo positivo, sale otro cable, aquí está el interruptor y se encuentran. Entonces la energía, la corriente es la misma en todos los componentes porque va repartida. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Nosotros queremos conocer el valor de la resistencia, simplemente sumar el valor de las resistencias individuales. Pero aquí viene lo más importante de conocer esto, que el circuito en serie, primero la forma. Es muy importante la forma. Entonces van dos cables y al final se van a encontrar, mira, se van a encontrar, ¿ya? Si se desconecta un elemento, todo el circuito se abre y deja de funcionar. ¿Qué quiere decir? Que si yo retiro una de estas bombillitas, cualquiera va a pensar que retiro esta, las demás dejan de alumbrar. Se desconecta, hay una interrupción de energía. Eso pasa en el circuito en serie, ¿de acuerdo? Pero viene el circuito en paralelo. La tensión, o sea, el voltaje es igual en todos los elementos conectados. Vamos a explicarlo. Positivo viene por un ladito de la bombilla, pasa para el otro lado, pasa, pero aquí se corta, aquí vemos que ya no hay conexión. Negativo viene por este lado, aquí está el interruptor, continúa y continúa. Ya. Entonces aquí, la corriente se reparte entre los caminos según la resistencia de cada uno. Donde hay mayor resistencia es igual a menor corriente. La resistencia total disminuye al añadir más ramas de paralelos. La resistencia más, no el voltaje. Pero viene lo más importante acá. Si una rama se desconecta, en este caso si un bombillo lo quitamos de ahí, las demás sigue funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Porque la corriente está pasando. La corriente está pasando. Entonces aquí, este tipo de circuito, eh, apenas retiremos uno de las resistencias, una bombillita de una vez, él continúa, él no tiene ningún problema. Mientras que el anterior, si le desconectamos una, él se apaga. Entonces voy a hacer una pregunta para que coloquen en el chat, muchachos. ¿Cuál de los dos tipos de circuitos son los que manejamos en nuestras viviendas? Escriban ahí, ¿en serie o paralelo?
Profe, por acá ya hay algunas respuestas. Valeria dice que en paralelo, Charlie dice que en paralelo, John dice que en paralelo, Heidi dice que en paralelo, y Perfecto. Keiner dice que en paralelo. Es en paralelo. Es en paralelo. Entonces, porque nosotros podemos quitar cualquier bombillo de nuestra casa y no vamos a tener ninguna dificultad. Pues ahí no hay ningún problema. Esa parte está clara. Bueno, parece que esto quedó completamente claro. Entonces, vamos a la pregunta. Devolvámonos a la pregunta. Dice, el estudiante sabe que la corriente fluye por el camino donde hay menos resistencia. Al observar que al conectar el amperímetro del circuito, en el circuito del bombillo ya no se enciende. Apenas conectamos el amperímetro, el bombillo se apaga. De acuerdo con lo anterior, ¿por qué no enciende el bombillo? Bueno, ahora sí los vamos a ver ahí en el chat. ¿Será la A? ¿Será la B? Vamos a leer la A. Porque el amperímetro hace pasar más corriente por el bombillo hasta fundirlo. B. Porque la resistencia está ubicada después del bombillo. C, porque la mayor parte de la corriente pasa por el amperímetro. D, porque la pila impide el paso de corriente hacia el bombillo. Hay dos que son absurdas, totalmente absurdas. Hay dos que tienen congruencia, pero hay una que es la verdadera, porque la otra, aunque tiene un sentido, pero es falsa. Escriban en el chat cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. ¿Alguna respuesta, Karina? Sí, profe, Laura Ramírez dice que es la C, Jesús Lozano dice que es la C, Heidi dice que es la C, Felipe Bueno, dice que es la B, Sara dice bueno, que es la C, Dana dice que es la C. perfecto. Vamos a pasar acá entonces a esto. Vamos a mirar. Acá tenemos el bombillo con su resistencia totalmente. Esto aquí no podemos decir ni es si es paralelo, si es en serie, no podemos porque no, solo hay una sola bombilla, no podemos decir. Pero en este caso, después de conectar el amperímetro, nos damos cuenta que el amperímetro está colocado en paralelo, en paralelo. Entonces la corriente eléctrica ingresa al amperímetro y no deja que pase a la bombilla. Entonces, por ende, la respuesta correcta es la C. Vamos a volverla acá, acá. Porque la mayor parte de la corriente pasa por el amperímetro. Entonces no tiene energía para que prenda la bombilla. Muy bien. Vamos con la segunda, el segundo desempeño del nivel satisfactorio. Interpreta gráficas, tablas y modelos para hacer predicciones. Esta es muy sencilla porque ya la hemos trabajado, pero aquí lo que yo les quiero mostrar es cuando esa palabra predicciones, siempre que le aparezca una tabla muda, quiere decir que usted está trabajando esto. Este tipo de preguntas sale mucho en las pruebas. Eh, donde ustedes tienen que colocarle el título, el nombre o una variable, el nombre de una variable. Entonces vamos a mirar esta. Un estudiante quiere saber cuánto crece el pasto en una cancha de fútbol. Para esto mide la altura del pasto cada día por una semana. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Entonces ya yo les dije en los encuentros anteriores, que hay que mirar las variables. Entonces una de las variables es la altura del pasto, pero aquí hay una sin título, no tiene título, es lo que nos pide. Entonces, con base a la información anterior, ¿cuál es el título más apropiado para el eje X de la gráfica? Entonces, aquí es donde viene esta cuestión, interpretar gráficas y modelos para hacer predicciones. ¿Cuál es la predicción? Colocarle el título de esta variable. Entonces, vamos a mirar, ¿será que aquí va cancha en hectáreas? ¿Será que va peso en toneladas? ¿Será que va altura en kilómetros? ¿O será que va tiempo en días? Entonces, por favor, la respuesta.
Listo, profe. Por acá la mayoría han contestado que la D. La Fran D. dice que la D, Juan dice que la D, Sara dice que la D, Kerly dice que la D. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, usted esta no tiene ciencia, pero siempre que encuentren algo así, ustedes ya saben que es que le están hablando de interpretar una tabla o un modelo para hacer una predicción. ¿Qué es una predicción? Que ustedes le van a colocar algo. Vamos a la tercera. Establece relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas con diseños experimentales y sus resultados. Ya se está colocando un poco más compleja. Vienen ejercicios donde ustedes ya tienen que hablar de un diseño experimental. Siempre que hablan de un proyecto de investigación, que un grupo de estudiantes quiso hacer un laboratorio, están hablando de establecer relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas con diseño experimental y sus resultados. Voy a leerles la pregunta. Para un proyecto de investigación, un grupo de estudiantes quiere determinar el porcentaje de humedad de dos tipos de suelos con el fin de establecer cuál de ellos es mejor para el cultivo de hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a estudiar, determinar, perdón, el porcentaje de humedad en, en dos tipos de suelos para saber cuál es el mejor para cultivar hortalizas. Para esto realiza los siguientes procesos. Entonces viene el primero. Seleccionaron dos sitios, sitio 1 y sitio 2. Y en cada uno se tomaron 3 puntos de muestreo. Entonces, sitio 1 hicieron 3 huequitos, sacaron la muestra. Sitio 2 hicieron 3 huequitos, sacaron la muestra. Con ayuda de una pala extrajeron tierra hasta 5 centímetros de profundidad en todos los huequitos del sitio 1 y del sitio 2. Hay que irlo leyendo y lo entendiendo. Cada una de las muestras fue pesada y posteriormente secada en un horno a 110 grados centígrados y pesada nuevamente. ¿Para qué? Pues la pesan cuando tiene la humedad, la meten al horno, pierde la humedad y vuelven y la pesan para saber cuál era el grado de humedad que tenía, el porcentaje de humedad. Los muestreos fueron realizados durante una semana en el sitio 1 a las 6 de la mañana y en el sitio 2 a las 12 del mediodía, durante una semana. Su profesor revisa el proyecto y les indica que existe un error en el proceso que van a realizar. Entonces le dicen, no señor, este diseño está mal, tiene un error. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el error que están cometiendo los estudiantes en su proceso? Entonces, vamos a mirar. A, los sitios deben tener más de 3 puntos de muestreo. Las muestras se deben tomar a una misma hora. La temperatura del horno debe ser menor a 100 grados centígrados y las muestras deben ser de 30 centímetros de profundidad. Listo, entonces, Bueno, profe, ya en este momento hay mucha participación. La mayoría dice que es la B, Yaira dice que es la B, Daniela dice que es la B, Carly dice que es la B, Daniela dice que es la B, Heidi bueno, dice que es la B. perfecto, perfecto. Eso esperamos todos que el 10 de agosto estén acertando y aquí ustedes están acertando es porque ustedes están comprendiendo esto. Aquí ustedes no vayan a trabajar al azar porque el azar en las pruebas saber no existe. Ya yo se los expliqué y se los demostré. Correcto, pero vamos a dar acá una explicación. ¿Qué le pide la pregunta? Identificar qué error cometen los estudiantes en un experimento para medir la humedad del suelo. ¿Qué información clave tiene el enunciado? Quieren comparar la humedad de dos tipos de suelo, tomar muestras de 5 centímetros de profundidad que la secan en un horno a 110 grados centígrados. Toma las muestras en horarios diferentes. Ahí está el error. Debería tomarse en las dos a la misma hora, sea a las 6 de la mañana o sea a las 12 del día. Entonces, ese es el error que cometen acá. Ya la justificación está clara. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta y vamos avanzando muy bien. Pero antes de avanzar a esta pregunta, Laurita ya les compartió el enlace de asistencia. Perdón, Karina. Sí, señor.
Ya les compartí el enlace de asistencia, chicos. Recuerden que deben diligenciarla con todos los datos. De igual manera, ya vuelvo y lo comparto, Sí, ¿listo? compártalo Para de que nuevo. los que llegaron tarde puedan llenar, llenarla. Bueno, las algas se caracterizan por tener un metabolismo mixotrofo, lo que les da la capacidad de obtener energía. O sea, ahí le están diciendo, ah, yo no conozco esa palabra. No, mire la palabra. Ellas tienen la capacidad de obtener su propia energía, ¿sí? Bueno, tanto de la luz como de los compuestos orgánicos. O sea, esa es lo que quiere decir que puede tener una variedad de opciones, que bien sea de la luz o bien sea de compuestos orgánicos. En ese sentido, en un laboratorio desean producir algas suministrándole los nutrientes orgánicos necesarios para su crecimiento, manteniendo la luz y la temperatura constante. Vamos a recordar, recuerda que estamos trabajando, establece relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas con diseños experimentales y sus resultados. Bueno. Uno de los investigadores olvidó adicionar los nutrientes orgánicos a uno de los dos cultivos que tenía a su cargo y al regresar encontró los siguientes resultados. Entonces vamos a mirar la tabla, hay que comprender la tabla. En el cultivo 1 la luz fue constante, que quiere decir que fue igual para las dos. Cultivo 1 y para el cultivo 2 fue constante, no hubo interrupción. En el número 1 los compuestos orgánicos se le adicionaron, pero en el cultivo 2 al investigador se le olvidó y no lo adicionaron. Con respecto a la variable de la temperatura, ambos cultivos estuvieron sometidos a 30 grados centígrados, no hubo variación. Y la concentración final de las algas, o sea, el resultado del crecimiento de las algas fue de 35 gramos por litro en el número 1, mucho más, porque le adicionaron, ¿cierto? Y en el número 2, solo de 18, casi la mitad, porque fue el que se les olvidó adicionarle los compuestos orgánicos. Según la información anterior, ¿por qué crecieron las algas en el cultivo 2 si éstas no contaban con adición de compuestos orgánicos en su medio? Entonces vamos a leer las opciones de respuesta. Porque al mantenerse la temperatura constante, las algas pudieron crecer. B. Porque las algas están inhibiendo su crecimiento con los compuestos orgánicos. Inhibir quiere decir que no deja, que no permite. C. Porque las algas utilizaron los nutrientes excretados por ellas mismas para crecer. Y D. Porque las algas utilizaron la luz para producir energía para la fotosíntesis y crecer. Tomen la decisión, jóvenes. Listo, profe, ellos ya participaron activos, están muy activos. La mayoría concuerda que es la D, dice Sara Michelle que es la D, Lisette fue la primera en contestar, dijo que era la D. Perfecto. Heidi dice que es la D, Kirchner dice que es la D, Valeria la D, Laura la D, aunque Daniel dice que es la A, Litsi dice que es la D. Bueno, la respuesta correcta es la D. ¿Qué le pide la pregunta? Explicar por qué crecieron las algas en el cultivo 2, aunque no se le adicionaron compuestos orgánicos. O sea, que hay una información clave. Las algas tienen metabolismo mixotrófico, o sea, que usan la luz y compuestos orgánicos para la energía, una de las dos. Luz y temperatura constante en ambos cultivos. El cultivo 1, un compuesto orgánico, tenía luz y produjo 35 gramos de alga. En el cultivo 2, solo luz, no hubo compuestos orgánicos y produjo 18. Bueno, entonces, por lógica razón, la respuesta es la D, porque las algas utilizaron la luz, acá lo dice claritamente, que pueden utilizar la luz, pueden obtener para obtener energía, tanto de la luz como de compuesto orgánico. Entonces la obtuvieron de la luz. Bueno, bueno, vamos con la cuarta, con el cuarto desempeño de este.
de este nivel satisfactorio, se pueden dar cuenta que el nivel satisfactorio hemos observado 3 preguntas y la mayoría ha podido contestarla. Entonces, Profe, no, dime, disculpe que le dime, interrumpa, hay alguien levantando la mano, ¿le podemos abrir el micrófono? claro, claro. Listo, permítame un momento. Listo, señor Carlos, ya tienes activado el micrófono para que puedas participar. Hola, Carlos. Aló, buenas. Carlos, primero coméntanos de qué institución educativa, de qué municipio. Buenas tardes. Buenas tardes. Está hablando conmigo. Carlos, ¿de qué municipio, de qué institución educativa? Buenas tardes. Yo soy Buenas tardes. Carlos. ¿Hay algunos ahí? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias gracias por permitirme activar el micrófono. Yo, yo estudio en el Gimnasio Latinoamericano de Melgar, Tolima. Edgar, ok. Llevo 10. ¿Cuál es la inquietud? Mm, la inquietud sobre esta pregunta. No, levantó la mano, nos pidió la palabra para... Sobre esta pregunta, bueno, dice lo siguiente: diferencia entre evidencias y conclusiones. Ah, ¿Qué no, es no, no, una esta no, evidencia? no, 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 esto todavía no, esto no, esto lo vamos a trabajar ahorita. Si usted me está hablando de la pregunta anterior, era esta. ¿Me ibas a hablar de esta o querías hacer un aporte? Bueno, eh, bueno, ¿sabes por qué crecieron las algas en el cultivo 2? Si, si estas no contaban con la adicción de compuestos orgánicos en su medio. Bueno, con el tema, hablan, con respecto al tema que estamos viendo, dice, las algas se caracterizan por tener un metabolismo isótropo, lo que les da la capacidad de obtener energía, tanto de la luz como de los compuestos orgánicos. En este sentido, en un laboratorio desean producir algas suministrándoles los nutrientes orgánicos necesarios para su crecimiento, manteniendo la luz y la temperatura constantes. Uno de los investigadores olvidó adicionar los nutrientes orgánicos a uno de los 2 cultivos que tenía a su cargo y al regresar encontró los siguientes resultados. Bueno, el cultivo 1 dice tiene luz constante, sus compuestos orgánicos están adicionados, su temperatura es de 30 grados centígrados y la concentración final de algas es de 35 gramos o litros. Bueno, Carlos, ¿y usted cuál respuesta escogió usted en este caso? Bueno, según la información anterior, ¿por qué crecieron las algas en el cultivo 2 si estas no contaban con la adición de compuestos orgánicos Por eso, en Carlos, su medio? por eso, ¿usted cuál respuesta ¿Será que cree que... porque será que porque será que porque al mantenerse la temperatura constante las algas pudieron crecer? Eso es No,
La respuesta aquí ya habíamos hablado con el grupo, porque las algas utilizaron la luz para producir energía por la fotosíntesis. Acá lo dice clarito, vea, que ellos pueden obtener energía a través de la luz. Parece que cortó la comunicación con Carlos. Bueno, Carlos, gracias por su participación. Eh, espero, espero la hayas comprendido acá, vea, porque las algas utilizaron la luz para producir energía para la fotosíntesis y crecer. Bueno, vamos aquí en el cuarto desempeño de este nivel, diferencia entre evidencias y conclusiones. Entonces, vamos a comprender qué es evidencia y qué es conclusión porque esto sale bastante. De lo anterior se puede evidenciar, de lo anterior se puede concluir, entonces ustedes tienen que saber para poder determinar la respuesta a la cual los conduce la pregunta. Entonces, ¿qué es una evidencia? Son datos, observaciones, esta palabra es clave, clave, o resultados obtenidos de experimentos. Esto es lo que es una evidencia, una observación de un proceso o resultados obtenidos de un experimento. ¿A dónde lo podemos mirar? En una gráfica, en una tabla o en una situación. Es objetiva porque se ve, se observa, se mide, se registra. Ejemplo, el agua se evaporó al calentarla. Pudimos observar que si calentamos un agua en un recipiente, el volumen se disminuyó porque se evaporó. La planta creció 5 centímetros en 7 días. Eso es lo que se le llama evidencia. Ahora, conclusión. ¿Qué es una conclusión? Es una explicación o interpretación que se hace a partir de las evidencias. Entonces yo explico la evidencia usando conceptos científicos. Entonces, puedo concluir, entonces cuando le diga de lo anterior se puede concluir, entonces ustedes tienen que mirar la evidencia y explicarla. Cuando ya yo puedo hacer eso, puedo contestar ese tipo de preguntas. Por lo general relaciona causa, efecto, leyes o teorías con evidencia. Aquí hay un ejemplo. El agua se evaporó al calentarla porque al aumentar la temperatura las moléculas adquieren más energía cinética y pasan al estado gaseoso. Entonces, hay una evidencia, hay una explicación basada en conceptos científicos que es que adquiere energía cinética y pasan al estado gaseoso. La planta creció más rápido porque recibió más cantidad de luz necesaria para realizar la fotosíntesis. Entonces, está la evidencia que creció tantos centímetros, pero la explicación es porque recibió mayor cantidad de luz. Entonces, esa parte espero que quede clara. Vamos a una pregunta. Antes de 1850 se creía que la evolución de los seres vivos se daba por la capacidad de cada individuo para cambiar en respuesta a las nuevas condiciones del medio. Por ejemplo, las jirafas primitivas tenían el cuello corto, pero para reducir la competencia por el alimento alargaron su cuello para tomar las hojas que estaban en la parte alta de los árboles. Eso era lo que pensaba primero, que las jirafas estiraron su cuello para alcanzar el alimento que estaba en la parte alta. Incluso aquí hay un representante que es Lamarck, quien defiende esa teoría, y la teoría se llama la teoría del uso y el desuso, donde él explica que a medida que se use o no se use un órgano, este se puede atrofiar. Incluso él habla, ejemplo, de que los topos no tienen visión porque ellos se metieron al fondo de la tierra y pues como no necesitaron sus ojos, perdieron la visión. Pero en 1959 aparece Darwin, pues, o sea, esta teoría se plantea, y esto lo plantea Darwin, Charles Darwin, que cada jirafa no podía alargar su cuello, eso era una mentira, sino que las jirafas que tuvieron cuellos un poco más largos eran las que sobrevivían. Entonces, todas las jirafas que tenían cuello corto fueron
relegando su descendencia. ¿Por qué? Porque las que tenían cuello largo no se iban a cruzar con las de cuello corto. Eso es instinto de la naturaleza. Se reproducían y heredaban esa característica a su descendencia. Esto ya lo explica en Charles Darwin en una teoría. Con base en lo anterior, ¿cuál de los siguientes aspectos pudo dar evidencia, vea, pudo dar una evidencia para cambiar la idea sobre la evolución de las jirafas? Entonces vamos a mirar cuál de los 4 respuestas, opciones de respuesta, es la que de verdad muestra una evidencia donde se pueda explicar o responder correctamente esta pregunta. A. Se realizó una serie metódica de observaciones a varias generaciones de jirafas. B. Se fotografió a un grupo de jirafas de cuello largo comiendo hojas en las copas en 1859. C. Se hicieron disecciones de una pareja de jirafas para estudiar sus órganos. D. Se comparó el ADN de un grupo de jirafas primitivas con el de un grupo de jirafas actuales. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, jóvenes? Listo, profe, acá los chicos han estado muy activos, la mayoría concuerdan que es la A, Oscar dice que es la A, Yaira dice que es la A, Carlos Fabián dice que es la A, Juan Torres dice que es la A, Laura Ramírez dice que es la A, Perfecto, Marley qué bien. Dayana dice que es la A. Perfecto, qué bien. ¿Y por qué contestaron que era la A? Lógico, porque aquí dice observaciones y cuando nosotros vamos acá, donde dice las evidencias, son datos, observaciones. Entonces, todo lo que sea observable es una evidencia. Muy bien, jóvenes. Los felicito. Bueno, vámonos con el quinto desempeño. Plantea hipótesis basadas en evidencias. Entonces, para yo poder plantear una hipótesis basada en una evidencia, ¿qué debo entender o qué debo saber? Pues, uno, estudiantes, presten bien atención a esto. Deben comprender qué es una hipótesis. Vamos a mirar qué es una hipótesis. Es una posible explicación de un fenómeno que puede ser comprobada. Se expresa como una afirmación que relaciona variables. Entonces, la hipótesis es una explicación o una posible respuesta a un suceso, a un fenómeno. Entonces, las aves no volvieron al bosque. Entonces, dígame una hipótesis. Entonces uno dice, las aves no regresaron más al bosque porque aparecieron unos depredadores. Entonces ya estoy hablando de una explicación. Las hipótesis son verdaderas o son falsas. No, no tienen una definición exacta de que tiene que ser verdadera o que tiene que ser falsa. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Cuándo se determina su valor de verdad? Cuando se somete a un experimento, se somete a una demostración. Bueno, las hipótesis, por lo menos identificar y analizar evidencias. Entonces, bueno, ¿qué más debe saber el estudiante para poder plantear esto? Debe identificar y analizar evidencias, saber reconocer datos, observaciones o resultados de un experimento. Debe saber comprender una tabla, una gráfica, una situación. Ya nosotros hemos manejado esto, entonces esta parte la pueden tener ya clara. Otro punto que deben conocer los estudiantes es conocer conceptos científicos básicos, conceptos de materia, de energía, fuerza, presión, temperatura. Deben de tener una idea de comprender lo que es una ley y una teoría científica. Ejemplo, comprender la ley de Newton, la ley de la fotosíntesis, la ley de la conservación de la materia, la ley de los gases. Entonces, chicos, hay que prepararnos un poquito sobre ese tipo de leyes, porque si se dan cuenta que por todos lados estamos hablando de eso. Bueno, cuarto, diferenciar variables independiente y dependiente. Esto es muy importante. Si yo puedo decir cuál es la variable independiente,
es la que se modifica, la que tiene un cambio, mientras que la variable dependiente es la que se observa o la que se mide como resultado. Conocer el método científico. Entonces, que el método científico, o sea, cualquier investigación que se haga debe tener una observación, un planteamiento de una pregunta de investigación, lo que yo quiero investigar, debe plantear una hipótesis, debe realizar un experimento para poder demostrar esa hipótesis y hacer un análisis de los resultados. Cuando ya tengo ese análisis de los resultados, concluyo. Entonces se puede concluir. Cuando dice se puede concluir, quiere decir que ya pasó por todo esto. ¿Ok? Bueno. Vamos a mirar aquí en esta tabla lo que puede ser una evidencia, una hipótesis, una conclusión en química, física, biología y ciencia, tecnología y sociedad. A ver, en química, una evidencia es al aumentar la temperatura se disuelve más una sal en el agua. Ya, estoy mirando, estoy observando. Pero la hipótesis, digo, si aumenta la temperatura del agua, entonces se disuelve más sal porque, entonces la explico, ¿cierto? La solubilidad de los sólidos aumenta con la temperatura. Si yo quiero decir una conclusión, la mayor disolución de la sal con mayor temperatura se debe a que las partículas se mueven más rápido, facilitando la disolución. En la conclusión hay una explicación científica. Bueno, acá hay una posible respuesta, pero aquí se responde desde el punto científico. En física, un objeto no cae más rápido al aumentar su masa. Entonces yo tengo una pelotica y tengo un balón y estoy en una torre bien alta de 100 metros y la suelto. Ustedes van a decir, ¿cuál cae primero? ¿Será la que tiene más masa o la que tiene menos masa? Entonces, la hipótesis, si se aumenta la masa de un objeto, entonces caerá más rápido por el incremento de la fuerza gravitacional. Esta es la hipótesis, ¿es verdadera o falsa? No, tengo que ir a demostrar en el experimento y el experimento me dice que un objeto no cae más rápido al aumentar su masa. Entonces, el experimento me demuestra que así sea el objeto pequeño y el objeto grande, ambos van a caer a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Conclusión, el objeto no cayó más rápido debido a que el aumento de masa no incrementó la fuerza de gravedad. Aquí ya hay una explicación científica. Voy con biología. Voy a hablar primero de la hipótesis. Si se añade nitrógeno al suelo, entonces las plantas crecerán más porque el nitrógeno es necesario para la síntesis de proteína. Esa es mi hipótesis. Yo voy, hago un experimento donde coloco una planta con buen nitrógeno, donde le voy a agregar nitrógeno y a otra que no le agrego. Y vamos a mirar, las plantas crecen más en el suelo con nitrógeno. Entonces, demuestro que la hipótesis es verdadera. Y concluyo, las plantas crecieron más porque el nitrógeno permitió la formación de proteínas esenciales para su desarrollo. Entonces, chicos, cuando ustedes les digan se puede concluir, siempre miren que hay una explicación científica. Miren, acá se puede, acá ustedes ven la explicación científica, acá se ve la explicación científica, acá se ve la explicación científica. Vamos con ciencia, tecnología y sociedad. Voy a la hipótesis. Si más personas usan bicicletas en lugar de carros, entonces disminuirá la contaminación porque las bicicletas no emiten gases. Pues, voy al experimento. El uso de bicicletas reduce la contaminación en la ciudad. Entonces digo, el alcalde dice, bueno, voy a hacer en este mes 3 días sin carro y vamos a utilizar la bicicleta. Entonces hacen las mediciones y ahí determinan que el uso de la bicicleta reduce la contaminación en la ciudad. Entonces quiere decir que esta hipótesis es verdadera. Así como esta fue falsa, las demás son verdaderas. Y concluyo, el uso de bicicletas ayudó a disminuir la contaminación al reducir las emisiones de gases contaminantes en la ciudad. Bueno, entonces espero que esté claro lo que es una evidencia, una hipótesis y una conclusión. Siempre estará primero la hipótesis. La evidencia la da el experimento o la da eh,
someterla a prueba. Y la conclusión es el resultado que se esperaba acá. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que el resultado siempre lleva una explicación científica. Bueno, vámonos para esta pregunta, muchachos. El siguiente circuito consta de 6 bombillos, 2 interruptores, una batería y cable conductor. Cuando los 2 interruptores están en la posición encendido, ellos permiten el paso de corriente y todos los bombillos alumbran, como se muestra a continuación. Antes de que me digan respuestas, por favor díganme, ¿este circuito es en serie o en paralelo? Los escucho. Me va diciendo Karina. ¿En serie o en paralelo, muchachos? Ya que están hoy activos. En serie, dice Juliana Sánchez, Alejandra dice en paralelo, Michelle dice en serie, John dice en serie. Perfecto, es en serie. ¿Por qué? Porque para que sea paralelo, sin embargo, eso es clarito. Deben de ir los 2 bombillos uno tras del otro conectados con polo positivo y polo negativo. Listo. Está en serie. Ok. Entonces la corriente sale por acá, la interrumpe. Viene por acá, por acá, por acá, la interrumpe. Acá, pero la corriente puede pasar por acá, pasar, llega hasta acá. Polo positivo, polo negativo. Teniendo en cuenta la conexión de los bombillos, ¿cuáles se apagarán cuando los 2 interruptores cambien a apagado y no permitan el paso de la corriente? Entonces, escucho la respuesta, por favor. Elian dice que es la A, Luis Guillermo dice que es la B, Heidi dice que es la A, John dice que es la A, Carlos Fabián dice que es la A, Jesús Lozano dice que es la A, Dana Sabogal dice que es la A, Juan Bueno, vamos Torres a, dice que es la A, Laura Ramírez la A, Iván Rayo la A. bueno, vamos a mirar acá un momento algo. ¿Qué debe saber el estudiante? Comprender que es una variable. Ah, no, toda esta no. Hasta acá. Bueno. Listo, vamos a analizarla. Vamos a analizarla y ustedes me van diciendo acá. Entonces, Profe, acá unos estudiantes dicen que está entre la A y la D, entonces pues dejémoslos ahí a ver el análisis de la respuesta. sí, sí. Alguien de los que está quiere tomar la vocería y nosotros le abrimos el micrófono para que nos diga por qué es la A, de los que dicen que es la A. Ninguno ha dicho nada, profe. Vamos, chicos, anímense. ¿Cuáles serían las bombillas que perderían en el momento en que se apague el interruptor, perderían su luz? Es lo Profe primero que hay que mirar. Juan Pablo Peinado quiere participar. Ah, ábrele el micrófono, Karina, por favor. Hoy. Listo, Juan Muy buenas Pablo, el micrófono está abierto para que participes. Buenas tardes, buenas Juan. tardes, mi nombre es Juan Peinado. ¿De dónde, Juan? ¿De qué municipio, qué colegio? Yo soy de la institución educativa Isla del Sol, de Prado, Tolima. Prado, Prado, Tolima, ¿sí? Sí, señor, institución Isla del Sol. Ok, perfecto. Bueno, usted, ¿cuál cree que es la Pues, respuesta primero que todo? profe, para mí es la A, que dice B3 y B4. ¿Por qué?
porque si miramos la gráfica, la corriente va, o sea, va a entrar a la B1, después cruza y se divide en dos partes, la que baja y la que sube, ¿no? Entonces hay un interruptor para la que sube, para la B3 y para la B4. Entonces en ese interruptor se corta la energía. Entonces a la hora de cortar la energía, pues corta la energía de la B3 y de la B4. Y creo que Bueno, también corta más energías, pero... vamos, Juan, vamos parte por parte acá. Entonces, este sí lo está observando ahí en el cursor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Ese es el interruptor que corta la energía. sí, cortamos, entonces, ¿cuál se apagaría inmediatamente? Este, La ¿cierto? B3 y la B4. Sí, la B3 por este lado y la B4. Listo. Digamos que por aquí esté pasando energía para el B3, pero al cerrar este interruptor se apaga el B3. Entonces, los dos que se apagan son el B3 y el B4. Y el B4. Correcto, correcto, Juan. ¿Cómo le ha parecido el trabajo de hoy? Pues, profe, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido dentro del chat, todo ha estado muy bien, profe, lo he entendido bien, pero pues por ahí una cosita que otra, pero pues gracias a Dios se ha podido solucionar. ¿En qué podemos mejorar, Juan? Pues más compromiso de los estudiantes, pero pues ya usted ahí no tiene la culpa, profe. En resto Ah, con usted, todo bien. bueno, listo. Muchas gracias por su participación. Bueno, igualmente. Gracias, Karina. Bueno. Bueno, profe, abono que Juan ha sido un estudiante que nos ha acompañado desde el inicio, entonces pues le agradezco de la participación. Muy bien. Hoy le han acertado, no le han acertado, hoy han comprendido. Me he dado cuenta que la mayoría están bien conectaditos, están mirando bien. Entonces acá, listo. Entonces, si vamos a lo anterior, a mirar lo que era la evidencia es clara. La evidencia es clara, ¿cierto? Entonces al cerrar este, se apaga este. Este no se apaga porque está pasando por acá, pero al cerrar este se apaga el B3. Entonces automáticamente los demás quedarían porque la energía, el B2 queda con energía por este lado. El B5 sigue la energía acá. El B6, la energía seguiría por acá. Toda esta que viene así, vea. Entonces no va a haber ninguna pérdida de energía para estos bombillos. La respuesta correcta es la A. Muy bien. Vamos para relacionar variables para explicar algunos fenómenos naturales. Esta es la última. Esta es la última, el último desempeño de este nivel, de nivel satisfactorio. Entonces se pueden dar cuenta que las preguntas que hemos visto no son tan complicadas y están ubicadas en nivel satisfactorio. Donde hay preguntas complicadas en el nivel 2, nivel mínimo, y esas preguntas complicadas son las que les dan el nivel de habilidad de ustedes. Entonces, si ustedes logran responder estas, créame que van a estar en el nivel satisfactorio o nivel avanzado. Bueno, perdón, acá me pasé. Si yo quiero comprender muy bien relación a variables para explicar algunos fenómenos naturales, debo saber comprender qué es una variable. Entonces acá viene algo que ustedes manejan y yo sé que lo han trabajado en física, en matemáticas y en ciencias naturales. Variable independiente, la que se modifica. Ejemplo, la temperatura, la luz, la masa, es la que nosotros cambiamos. Y la variable independiente, la que se observa, la que nos da la evidencia, el resultado. ¿Ok? Entonces, debo también identificar variables en fenómenos naturales. Por ejemplo, la evaporación del agua, las variables son temperatura, que es la independiente, y la velocidad de evaporación, que es la dependiente. Conocer relaciones entre variables según leyes y teorías científicas. A mayor temperatura, mayor velocidad de evaporación. A mayor luz, mayor fotosíntesis. A mayor masa, mayor fuerza de gravedad. Bueno. Interpretar gráficos y tablas. Esto ya lo hemos trabajado. Explicar fenómenos naturales usando esas relaciones, lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, vamos a mirar acá esta parte.
variables experimentales. Entonces, tenemos 3. Hoy no hemos hablado de control, pero a veces aparece por allá. La variable independiente, lo que cambia en el experimento. Solo hay una en el experimento. ¿Ya? Es la que cambia. Ejemplo acá, yo puedo poner el agua. Entonces puedo decir que voy a modificar el agua. Vamos a sembrar unas plantas. Entonces ejemplo, voy a colocar 3 plantas. ¿Ya? Y le voy a modificar el agua. Entonces a esta le voy a agregar tanta agua diaria, a la otra le voy a agregar menos y a la otra le voy a agregar menos. Entonces, porque la puedo cambiar, por eso es independiente, la puedo modificar. Pero viene la variable dependiente, lo que se mide en el experimento, es lo que cambia como resultado, es la evidencia, muchachos. Vea, la variable dependiente nos da la evidencia. Entonces es la medida de la planta. Entonces, puedo decir que si yo le agregué más agua, pudo haber la planta crecido más o crecido menos, porque si el agua estaba contaminada, puede ser que la planta no creciera, ¿cierto? Entonces, todo eso me lo da el experimento, el laboratorio. Y el control, la variable de control, es todo lo que quieres mantener igual en el experimento. No lo voy a cambiar. Ejemplo, el suelo. No voy a cambiar el suelo. El suelo va a ser el mismo para todo el experimento. Esto me permite poder comprender en algunas preguntas claramente. Voy acá. Vamos a mirar en esta pregunta. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, B y V. Entonces acá tenemos compuestos U, B y V. Lo que hay que hacerle el análisis. Pero esta vez yo voy a dejarle solito para que ustedes lo lean. No lo voy a explicar, no voy a hacer nada. Y ustedes me van a decir la respuesta y ya les voy a explicar cómo sería este caso. Entonces aquí los dejo solitos, muchachos. Léanlo ustedes y miran y determinan la respuesta. Para pedirle el favor a este joven Carlos, no queremos reportarlo a su institución. Usted está desactivando el chat. Es mejor, si no quiere estar en la reunión, puede salir, tranquilo, no hay ningún problema, pero no nos genere dificultades porque tenemos que reportarlo. Estamos haciendo un trabajo muy, muy interesante, de los cuales sus compañeros están atentos, entonces por favor. Bueno, profe, ya cae alguna respuesta. Jesús Lozano dice que es la A, Carlos dice que es la A, Daniela Aldana dice que es la A, Laura dice que es la A. De los primeros dicen que es la C o la B, de los primeros estudiantes. Juliana respondió que es la C o la B. Luis Guillermo es uno de los primeros que contestó, dice que es la A. Bueno, no la voy a La explicar mayoría toda, concuerdan que es la A. Ah, que aunque la, acá Valeria dice que es la A o la D. Marley dice que es la D, la A. Listo, profe. bueno, no la vamos a explicar todavía. Vamos a llegar acá. No tengo acá la explicación.
Bueno, vamos a mirarla primero. Tengo tres compuestos, U, V, W. Dice que se muestran algunas propiedades físicas. Entonces vamos a mirar las propiedades físicas de estos. ¿Qué propiedades físicas nos están diciendo? ¿No? La temperatura de punto de fusión, la temperatura de punto de ebullición y la temperatura de descomposición. Está dado en unidades de grados centígrados. Bueno. Listo. Vamos a recordar qué es temperatura de fusión. Es el límite. Vamos a preguntar acá, en el chat, por favor. ¿Límite entre qué estados? ¿Cuál es la temperatura de fusión? ¿Es el límite entre qué estado? Estado sólido, líquido, gaseoso. ¿Cuáles son los dos estados que limita el punto de fusión? Escriban en el chat. Karina, desactivamos el chat. Sí, profe, por ahora lo desactivamos porque hay un estudiante que ha sido un poco molesto y está interrumpiendo la atención del resto de los estudiantes que están muy juiciosos. ¿Cómo haríamos acá entonces para que los chicos participen? No solamente la explico y... porque me queda esta pregunta Exacto. nada más. Sí, Bueno, la voy a profe, ya explicar. la explicamos. Bueno, entonces la voy a explicar nada más. Temperatura de fusión es el punto de temperatura límite entre el estado sólido y líquido. Si estamos hablando del agua, el agua cuando llega a 0 grados centígrados, ese es el punto de fusión, porque si bajo de 0, se convierte en sólido, y si lo subo de 0, se convierte en líquido. Esa parte debe quedar muy clara. Punto de fusión es la temperatura límite para pasar de estado sólido a líquido o viceversa, de líquido a sólido. En este caso, el compuesto U está a 10 grados. ¿Qué quiere decir? Que si está a 9 es sólido y si está en 10, en 11 es líquido. Bueno. El compuesto V es 90, totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Que si está a 89 se convierte en sólido y si está en 91 se convierte en líquido. Mientras que la sustancia W requiere un punto de fusión más alto, 300. 299 para abajo sería sólido, 300 hacia arriba sería líquido. Ahora vamos a hablar de la temperatura de ebullición. La sustancia U maneja 110, quiere decir que si ya tiene 111 pasa a ser un gas, pasa a ser gaseoso. La sustancia UV no registra temperatura de ebullición, ¿ya? Pero si llega a 250 se descompone totalmente. La sustancia W requiere 800 grados centígrados para poder pasar de estado líquido a gas. Entonces, temperatura de fusión, sólido a líquido, temperatura de ebullición, líquido a gaseoso. ¿Qué le pasa a cada sustancia? Vamos a mirar. La sustancia U no se descompone a temperaturas mayores de 110. O sea, si le suben la temperatura mayor a 110, no se descompone a temperaturas mayores de 110. ¿Ya? Listo. ¿Qué le pasa a la sustancia W? Se descompone a 250 grados. ¿Qué le pasa a la sustancia W? No se descompone a temperaturas mayores de 800 grados. Ya interpreté la gráfica, ya tengo un concepto claro, ya miré muy bien de qué me están hablando en la pregunta para yo poderle dar una respuesta acertada. Voy a mirar lo que me piden más del contexto de la pregunta.
a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, tengo un recipiente en mi casa y estoy a 25 grados centígrados y la temperatura y la presión atmosférica es de una atmósfera. Se mezclan en un recipiente abierto, quiere decir que no está cerrado. Hablemos que se mezclan en un platón, bueno, en un objeto abierto, los compuestos U, V y W. Si estos compuestos son insolubles, in significa que no son solubles, que no se mezclan, insolubles no se mezclan y no reaccionan entre sí, quiere decir que no se combinan entre sí. O sea, al mezclarlos allá, todos van a quedar separaditos, como el agua y el aceite, no se van a mezclar. Es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados centígrados, el recipiente contenga. Vamos a, vamos a mirar acá entonces. Variable independiente, la temperatura del sistema, que aumenta hasta 280 grados, y la variable dependiente es el estado de agregación de cada compuesto, sea sólido, líquido o gas, y la descomposición de los compuestos. Vamos a mirar esta parte. Relación de las variables y la explicación. El compuesto U funde a 10 grados centígrados y hierve a 110. ¿Listo? O sea, punto de fusión 10 y punto de ebullición 110. A 280 grados centígrados estará por encima de su punto de ebullición, o sea que se encuentra en estado gaseoso y se perderá del recipiente abierto. O sea, el compuesto U apenas pase de 110 se evapora y la temperatura llegó a 280. Entonces voy para acá. Todo el que tenga la temperatura U no va a ser la respuesta correcta. Entonces descartamos la A porque aquí está la U y descartamos la C porque aquí está la U. Entonces me queda la respuesta B y la respuesta D. Sigo analizando. Voy a mirar el compuesto B. Funde a 90 grados centígrados y se descompone a 250 grados. Hasta que al llegar a los 250 se descompone y al ser calentado a 280 grados no queda en el compuesto original, sino los productos de descomposición. O sea, él no se evapora, pero se descompone. Entonces, el compuesto BV fue sometido a 280 y en 250 se descompone. Vamos a trabajar el compuesto W. Funde a 300 grados centígrados y la temperatura que se sometió fue de 280. Aún no ha alcanzado su punto de fusión, o sea, quiere decir que permanece en estado sólido. Con esta explicación, entonces, el U se pierde, el B se descompone y el W permanece en estado sólido. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vuelven y revisen de nuevo. Abrámosles el chat un momentico, Karina. Permítame un momento, profe. Listo, profe. Algunos dicen que es la D, o Daniel dice que es la B, Juan Peinado dice que es la D, Yerly dice que es la D, Carlos Fabián dice que es la D, Carlos López dice que es la D. Listo.
Listo, Karina. Daniel Lozada dice que es la B. Cerremos ahí tantico. Vamos a mirar entonces la B. El compuesto B, en estado líquido. No, señor. Él se descompuso porque le aplicaron 280, se descompuso. Ah, nada que ver acá la B. El compuesto W en estado sólido. Claro, él quedó en estado sólido porque solo lo aumentaron hasta 300, perdón, hasta 280 y su punto de fusión es de 300, o sea, no alcanzó a pasar a estado líquido, entonces quedó en estado sólido. El compuesto W en estado sólido, verdadero, y los productos de la descomposición de B. ¿Qué es lo que quedó en el recipiente? El compuesto W en estado sólido y los productos de descomposición del estado del producto V. Entonces la respuesta correcta es la D. Es una pregunta de alta complejidad, las busqué utilizando algunos mecanismos para buscar preguntas de nivel avanzado que contengan este desempeño. Entonces, eh, espero que haya quedado clara, Karina. Entonces, donde hablemos acá un poquito, chicos, volver a recordarles que mi nombre es René Ospina Sánchez, estamos trabajando ciencias naturales, el próximo lunes vamos a trabajar matemáticas y que visiten o ingresen a las redes sociales que manejamos o que maneja la Secretaría de Educación. Bueno, Hasta aquí chicos, hemos llegado muchísimas hoy. gracias por la Muchas participación. Re- gracias. Recuerden que les dejamos nuevamente la asistencia en el chat y recuerden seguirnos en las redes sociales en Facebook como @caledutol, en Instagram @cal.edu.tol, en YouTube @caledutol, en TikTok @caledutol. Mañana, Muchísimas gracias por su Karina, participación. mañana tenemos ciencias sociales. Mañana jóvenes, Sí, sí, ciencias señor. sociales. Entonces, por Los favor, invitamos a que hágale. participen en todas las clases. Bueno, feliz día, jóvenes. Karina, muchas gracias. Muchísimas Estamos. gracias, jóvenes. Se pueden desconectar.